Sí, buenos días a todos. Quiero primero agradecer a los organizadores por esta invitación. La verdad es un verdadero placer para mí. Tengo muy buenos amigos que son de la Universidad del Valle y lo mismo volver a Brian, a Duván, pues la verdad es un verdadero placer. Eh, este es un trabajo que la verdad para mí, o sea, me ha gustado mucho porque es una continuación de lo que en algún momento trabajé en las técnicas que utilizo. Están relacionadas con lo que alguna vez trabajé en el pregrado. Hice el pregrado en la Universidad de Pamplona, Colombia. Y en este trabajo retomo esas técnicas que trabajé con el profesor Juan Carlos López en mi tesis de pregrado. Este trabajo lo inicié en una estancia postdoctoral en Río de Janeiro con el profesor Xavier Carvajal y completamos este trabajo con uno de sus estudiantes, Rafael Santos. Este es un trabajo que está por aparecer en esta revista, Discreta and Continuous Dynamical System. Pues como decía Brian, estoy en este instituto, en el Grand Sasso Science Institute. Este es empezando el tercer año de postdoctorado. Y la imagen que les quería compartir es una imagen que me gusta mucho del otoño desde el instituto, pues por la situación mundial. En este momento nos encontramos en casa, pero al menos me gusta recordar la vista desde la oficina. Bueno, entonces la primera parte de esta charla, no me deja, ¿qué sucede? Ya. En la primera parte de esta charla quiero hablarles un poco de la ecuación de KdV, o Korteweg-de-Vries equation, y en la segunda parte presento el problema que trabajamos y algunas técnicas para la solución que ya en este momento la verdad son técnicas muy clásicas. Entonces consideremos este problema de valores iniciales de T de U más tercera derivada de U con respecto a X más U a la K de X de U igual a 0, donde T y X son números reales y K es un número entero positivo, sujeto a esta condición inicial. Cuando consideramos K igual a 1, es la ecuación conocida como la KdV. Esta ecuación es una perturbación no lineal de la ecuación de aire. La parte que yo tengo en azul acá es la ecuación de aire. Y es una perturbación no lineal por este término. Este término es completamente no lineal. Pero esta ecuación tiene propiedades bastante interesantes porque es un sistema completamente integrable. Esto quiere decir que la ecuación puede ser solucionada en términos de su condición inicial. ¿Y eso qué me implica? Que yo voy a poder representar esta solución en algo que se conoce como representación en pares de Lax. Ahí entra a jugar un conmutador. Y además que esta solución va a admitir, que va a admitir muchas cantidades que se conservan. ¿Qué significa esas cantidades que se conservan? Que cuando yo encuentre la solución a este problema, voy a poder demostrar que no importa cómo se mueva en el tiempo, hay unas cantidades que se van a conservar, que van a ser iguales a medirlas en la condición inicial, que sería esta U sub 0. Un segundo. Ok. Ahora, ¿por qué coloco esta imagen acá? Lo que pasa es que la ecuación de KdV aparece. La ecuación de KdV físicamente describe el movimiento de ondas del agua movimiento de ondas de agua en canales de poca profundidad, como es este que intenté colocar aquí. La historia de esta ecuación es la siguiente. Más o menos. Ok. Alrededor de 1800, el ingeniero John Scott Russell estaba observando lo que sucede en esta imagen. Un bote estaban colocando un bote jalado por caballos dentro de este canal. Entonces él observó que cuando el bote dejó de moverse, las ondas de agua seguían moviéndose y seguían moviéndose de una forma muy buena, muy bonita, a pesar del tiempo. Esto lo tomé de esta página, incluso las observaciones que él hizo las publicó acá y he tomado un fragmento que dice que cuando el bote dejó de moverse,
las ondas se seguían moviendo bastante bien. Incluso él cuenta que él tomó su caballo y persiguió la onda y la persiguió como por 30 millas hasta que ya se perdió en el canal esta onda. Entonces, este tipo de ondas que describen este movimiento o que satisfacen estas propiedades se le conocen como solitones o ondas solitarias. Y es bastante interesante porque la KdB admite soluciones de este tipo. Y ¿qué es lo que pasa? Si recuerdan la ecuación, la KdB tiene una parte no lineal. La primera parte, que era la ecuación de Airy, es una ecuación dispersiva. Entonces, para que se produzcan este tipo de solitones, lo que está sucediendo es que hay como una cancelación en el medio. O sea, estamos cancelando el efecto dispersivo, se está cancelando por el efecto no lineal. ¿Ok? Así llegamos a la ecuación de KdB. Bueno, partiendo de esta observación de Russell, a finales de 1800, en este paper de Korteweg en De Vries, ellos proponen esta ecuación, o ellos deducen esta ecuación, la cual describe el comportamiento de este tipo de ondas solitarias. Ahora, cuando K es igual a 2 en nuestra ecuación inicial, es lo que se conoce como la ecuación modificada de tipo KdB. Esta ecuación, cuando K vale 2, fue propuesta por Miura, y hay una en este paper, Korteweg-De Vries Equation and Generalizations, y en este momento se conoce como la transformación de Miura, que dice que si yo tengo que U es una solución de la ecuación modificada, es decir, aquí con U cuadrado, si yo tomo V como esta nueva función, entonces esta V va a solucionar la ecuación de KdB. Algo que olvidé decir es que la ecuación KdB y la ecuación modificada son sistemas completamente integrables, eso lo comenté, pero no son los únicos ejemplos que nosotros podemos encontrar de ecuaciones o de sistemas completamente integrables. Ejemplos de ecuaciones de sistemas completamente integrables están el oscilador armónico, la ecuación de Schrödinger, la ecuación de Benjamin-Ono, la ecuación de Kuiper-Smith, que fue el problema que trabajé en mi tesis de pregrado, entre tantas otras ecuaciones. Básicamente, un sistema que admite representación en pares de Lax es un sistema completamente integrable. Estos pares de Lax se utilizaban para solucionar la ecuación. Esto es conocido como scattering inverse, el método de scattering inverse. Ahora, ¿qué tipo de leyes de conservación tenemos para la KdB? Entonces, como les comentaba, las soluciones reales a la ecuación de KdB conservan las siguientes cantidades. Conserva la masa, conserva la norma en L2 y conserva la energía. O sea que no me importa cómo yo me mueva en el flujo de las soluciones. Si yo calculo cualquiera de estas cantidades, va a ser igual al calcularlo en el tiempo inicial. O sea, en el tiempo t igual a 0. Entonces, en el trabajo que nosotros hicimos, consideramos un sistema de ecuaciones modificadas de tipo KdB. Este es el sistema que nosotros estudiamos. Entonces, una derivada en tiempo, 3 derivadas en espacio, y aquí viene el acople del sistema de ecuaciones en esta derivada, en la parte no lineal. Y en la segunda ecuación que tenemos es primera derivada en tiempo para W, acá tenemos un alfa, tercera derivada en espacio y nuevamente tenemos el acople no lineal. Para alfa, cuando alfa vale 1, este sistema se introdujo en este paper, lo cual describe la interacción de dos ondas solitarias. O sea, una onda solitaria, el movimiento de una onda va a estar descrito por la función V, y el movimiento de otra onda solitaria va a estar descrito por la función W. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros, la idea es demostrar que como decía el título, buen planteamiento local y mal planteamiento local. Pero antes de hablar de buen y mal planteamiento, pues debemos saber qué significa que un problema esté bien o mal planteado. Entonces, nosotros decimos que un problema está bien planteado según el criterio de Hadamard si cumple las siguientes 3 condiciones. La solución existe, la solución es única
y la solución depende de manera continua de las condiciones iniciales. Esta continuidad es en la topología del espacio de las soluciones, ¿ok? Estas soluciones se van a buscar en ciertos espacios métricos, entonces continuidad con respecto a esos espacios métricos. Algo de historia sobre este sistema. Obviamente no hemos sido los primeros en estudiar las propiedades de este sistema. Para alfa igual a 1, nosotros tenemos este sistema, ¿ok? Montenegro, en su tesis de doctorado en el INPA, en 1995, demostró que este problema es localmente bien planteado si yo tomo las dos condiciones iniciales en este producto de espacios de Sobolev, con S mayor que un cuarto. Posteriormente, bueno, usando las leyes de conservación, estas dos cantidades son conservadas para esta ecuación, Montenegro demostró que el problema es globalmente bien planteado. ¿Qué significa localmente y qué significa globalmente? Estas soluciones van a depender tanto del tiempo como del espacio. Si yo logro demostrar que existe la solución en un periodo corto de tiempo, entonces yo digo que el problema está localmente bien planteado. O sea, yo puedo garantizar la existencia de mi solución en un periodo corto de tiempo. Ahora, si yo logro extender de alguna manera ese tiempo hasta infinito, entonces digo que la solución es globalmente bien planteada. Normalmente, para tener buen planteamiento global de la solución, necesito más regularidad en el dato inicial. Entonces, si observan acá, en esta parte, Montenegro demostró que este problema estaba localmente bien planteado para S mayor que un cuarto. Y luego demostró que el problema estaba globalmente bien planteado para S mayor que 1. Más tarde, Adrián Corcho y Mahendra Panté demostraron que si yo tomo los datos iniciales en S mayor, en este producto de espacios de Sobolev, con S mayor que un cuarto, puedo obtener buen planteamiento global de la solución. Pero entonces ustedes me dirán, ¿qué significa estos S que están ahí? ¿O qué significa estos espacios de Sobolev? Antes de introducir la definición de esos espacios de Sobolev, la idea intuitiva es que este S que aparece acá me mide qué tan regular es mi dato inicial. Mientras el S es para S cada vez más grande, yo tendría mayor regularidad en el dato. O sea, este S me mide de cierta forma el número de derivadas que yo tengo para mi dato inicial. Entonces, si yo tomo un S cada vez más pequeño, es decir, que estoy teniendo menos regularidad en mi dato inicial. O sea que mis condiciones iniciales son cada vez más irregulares. ¿Ok? Entonces ahora paso a definir lo que es el espacio de Sobolev. Bueno, esto no lo dije al inicio, pero al momento de preparar la charla trato de abordar la mayor cantidad de público. No sé si estoy siendo estoy diciendo cosas como muy obvias para la gente que tal vez trabaja análisis o ecuaciones, pero sé que hay mucha gente que trabaja, por ejemplo, geometría, y como para que se queden con algunas de estas cositas. Entonces, ¿qué es el espacio de Sobolev? Si yo tengo omega, un subconjunto abierto de Rn, y tomo P entre 1 e infinito, y te damos M, un número natural, se define el espacio WMP como aquellas funciones en LP sobre este abierto omega, tal que él y todas sus derivadas distribucionales están en LP, donde este beta es un multiíndice y este d beta f es la notación multiíndice. Ahora, entonces, si observan este m acá, me está diciendo que la función, al decir que esta función está en este WMP, yo estoy diciendo que esta función admite m derivadas. ¿Ok? El caso especial P igual a 2, nosotros lo denotamos como HM de omega. Entonces, la idea es qué pasa cuando el m no es un número entero, cuando el m es un número real, o sea, un S real. Entonces, utilizando multiplicadores de Fourier, nosotros definimos HS de Rn como los f en L2 de Rn, tal que esta función está en L2 de Rn. ¿Ok?
Entonces, sobre este tipo de espacios es que yo voy a tomar mis condiciones iniciales. El teorema que nosotros logramos demostrar es el siguiente. Si yo tomo alfa diferente de 0 y 1, ¿por qué alfa diferente de 0 y 1? Diferente de 0 porque yo quiero mantener un sistema tipo KDB. Y diferente de 1 porque es bastante extraño porque vamos a tener diferentes soluciones a aquellas donde es un sistema completamente, donde la parte lineal es completamente la ecuación de Eiger. B mayor que un medio, este mayor que un medio ya lo voy a explicar porque es importante. Entonces, si tomamos S y K van a ser los índices del espacio de Sobolev, donde voy a considerar mis condiciones iniciales. Si yo tomo S y K mayor que menos un medio, cuya distancia la distancia entre S y K es menor que un medio, entonces, si yo tomo mis condiciones iniciales en este espacio producto, va a existir un delta que depende de la norma de este espacio, de la norma de mi condición inicial. De tal forma que si yo tomo mi norma cada vez más pequeño, mi tiempo se va a hacer más grande, que es lo que está diciendo acá. Entonces va a existir un tiempo y una única solución en este espacio de producto de Bourgain al problema de valores iniciales en el tiempo 0 delta. Además, la solución satisface el siguiente estimativo. O sea, que yo voy a poder controlar la norma de mi solución en este espacio funcional por la norma de mi condición inicial en este espacio producto. Entonces, antes de continuar, puedo hablar un poquito de la notación. Para alfa, S y beta en R, X de alfa, S, beta, la completitud en el espacio de Schwarz con respecto a esta norma. Ok, aquí este tau menos alfa C a la 3, ¿por qué aparece? Lo que pasa es que nosotros, la solución a la ecuación lineal, o sea, la solución al problema de Airy, está dada por este operador, por este grupo unitario. ¿Dónde me aparece este E a la IT alfa C al cubo? Entonces, Bourgain demostró, tratando de solucionar la ecuación KdB periódica y la ecuación de Schrödinger periódica, que para mí esta serie de papers de Bourgain son supremamente interesantes. Bourgain es un ganador de la medalla Fields. No me pregunten años, que no me acuerdo. Entonces, él demostró o él introdujo estos espacios para solucionar este tipo de problemas, donde esta parte, o sea, estudiar la existencia de funciones en este hiperplano nos va a ayudar a localizar nuestras soluciones. Además, la solución, si yo cambio, por ejemplo, por la ecuación de Schrödinger, no voy a tener tau menos alfa c al cuadrado, sino voy a tener tau menos alfa c al cuadrado. O sea, la definición del espacio de Bourgain está completamente relacionada con la parte lineal de la ecuación que yo esté trabajando. Por ejemplo, en mi tesis de pregrado, trabajé la ecuación de Kapper-Schmidt y aquí aparecía un tau menos alfa cita a la 5. Además, nosotros podemos tomar, cuando estamos hablando de intervalos de tiempo, entonces voy a tomar f, x, sb, alfa, delta, porque estoy trabajando nuevamente en espacios finitos, sobre intervalos finitos de tiempo, como el ínfimo de todas las aquellas funciones que estén en este espacio de Bourgain original que coincidan con mi función f en el intervalo menos delta delta. Entonces, sobre estos espacios es que yo voy a buscar mi solución, perdón. ¿Por qué tomamos este beta mayor que un medio? Porque es bien conocido que si beta es mayor que un medio, el espacio de Bourgain está inmerso en las funciones continuas funciones continuas en tiempo que toman valores en HS. Entonces, estaría diciendo que tengo una persistencia en la regularidad, porque si yo tomo un dato inicial phi, psi, en este espacio producto, mi solución VW va a ser una función continua en tiempo con valores en este mismo espacio producto. Entonces, ¿cómo es el bosquejo de la prueba? Este bosquejo de la prueba, la verdad, son como técnicas bastante estándares para demostrar existencia de soluciones para problemas
para ecuaciones en derivadas parciales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Transformamos el problema diferencial en un problema integral. Definimos este nuevo mapeo, tau de U1, U2, como este tau 1, U1, U2, tau 2, U1, U2, donde tau 1 y tau 2, estos dos operadores están definidos de esta forma. Aquí aparece aquí lo siento, acá me faltó una derivada, acá aparece el término no lineal. O sea, básicamente lo que nosotros estamos haciendo es entender la solución del problema no lineal como una perturbación del problema lineal asociado. Por eso me aparecen acá estos dos términos integrales. Ahora, al momento, como yo quiero que esto sea una contracción, yo quiero que esto pues sea una contracción y además mantenga la regularidad, yo tendría que tomar la norma de este operador en HS, o sea, y demostrar que permanece en HS. Infortunadamente no lo logro, entonces por eso es que nosotros localizamos en tiempo, o sea, introducimos esta función de corte eta, que esa función eta que cumple es una función infinitamente diferenciable, una función linda, digamos, par, no negativa. El soporte lo tomamos entre -2 y 2. Y además esta eta es igual a 1 cuando el tiempo está entre -1 y 1. ¿Ok? Entonces, ya no vamos a trabajar con este operador inicial, sino vamos a trabajar con un operador modificado. Y notamos que si el tiempo está entre -1 y 1, pues estos dos operadores coinciden. ¿Ok? Entonces, ¿qué queremos demostrar? La meta es mostrar que el mapeo solución tiene un único punto fijo. Esto es, van a existir un VW en cierto espacio funcional X por introducir, de tal forma que sea un punto fijo de este operador tau. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, la meta es mostrar que este operador tau cumple las condiciones del teorema del punto fijo de Banach. ¿Qué quiere decir? ¿O cuáles son las condiciones para el teorema del punto fijo de Banach? Demostrar que transforma una bola de radio R en una bola de radio R, donde una bola de este espacio funcional por definir. Además que es Lipschitz continua dentro de esa bola con constante menor que 1. Y además que es continuamente uniforme con respecto a los datos iniciales phi y psi. Si yo logro demostrar eso, el teorema de punto fijo de Banach me garantiza la existencia y unicidad de este VW. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo que yo debo hacer es, necesito tener ciertas estimaciones para controlar la parte lineal de la ecuación, o sea, esta parte, y además para controlar la parte integral de la fórmula de Duhamel. ¿Cómo hago esto? Entonces, aquí voy a utilizar estas dos desigualdades que se demostraron. La primera fue demostrada, bueno, han sido demostradas en estos dos papers de Gengibre, Tatsumi en Velo, y también por Kenny Ponce y Vega. Ellos demostraron que la parte lineal, la parte de la condición inicial en X, SB, delta, es menor o igual que una constante por la norma del dato inicial en HS. Y además, la parte integral en este espacio de Bourgain, X, alfa, SB, es menor o igual, acá aparece, aquí tengo que pagar un precio en el tiempo, F, X, alfa, SB', que también tengo un cambio. Si notan, tengo un cambio en este B, que este B de alguna forma me mide el número de derivadas en tiempo. Y aquí este B, este B' tiene que cumplir ciertas propiedades con respecto a este B. O sea, estoy pagando un precio en general. Ahora, ¿qué pasa? Este F, ¿qué papel juega en los estimativos que yo estoy haciendo? Entonces, este F de T' que tengo acá va a ser alguna de estas derivadas. Pero como yo quiero que esto se mantenga en el mismo espacio inicial, X alfa SB', entonces yo debería ser capaz de mostrar que si yo tomo la norma de este espacio de Bourgain, pero en esta derivada, aquí está XSB' o XKB' alfa, lo voy a poder controlar por la norma de las funciones que están acá, en el espacio de Bourgain original, XSB o XKB alfa. ¿Ok? Esto es conocido como los estimativos trilineales, en los cuales enunciamos en el siguiente teorema. Entonces, si yo digo, nuevamente, alfa diferente de 0 y 1,
beta mayor que un medio y beta prima que satisface esta igualdad con un cierto épsilon, entonces los siguientes estimativos se satisfacen. Yo voy a poder controlar la norma del espacio de Burgain XSB' y la norma del espacio de Burgain en este X alfa KB' por la norma original de las funciones V, W1, W2. ¿Ok? Normalmente cuando uno está demostrando este tipo de problemas, la parte crucial de la demostración es esta, o sea, es demostrar ya sea el estimativo trilineal o estimativo bilineal. Porque básicamente el resto es como clásico de alguna manera. Entonces, ¿qué hacemos? Demostrar, por ejemplo, 15 es equivalente vía dualidad, planchereros, ciertas herramientas del análisis funcional, es equivalente a decir que si yo considero este operador dado por este multiplicador, la norma definida por este multiplicador es menor que 1, donde este multiplicador es esta fracción que está acá. Y yo tengo que controlar esta fracción en estos hiperplanos, ¿ok? ¿Qué hago? ¿Qué hago para controlar este multiplicador? O sea, nosotros demostrar 15 es equivalente a mostrar 17, lo cual es equivalente a mostrar 19, es decir, que la norma de este operador es menor que 1, donde esta norma, si recordamos la definición de la norma de un operador, es la mejor constante que cumple esta desigualdad. Y este operador lo estoy trabajando sobre el espacio de funciones de prueba en R2. Pero, ¿qué hago? Entonces, si notan, me devuelvo un poco, voy a analizar el numerador de este multiplicador. Entonces, el numerador de este multiplicador, yo lo puedo controlar haciendo aparecer este Si1, Si2, Si3. Entonces, yo voy a transformar mi multiplicador original en base a estos dos multiplicadores, M1 y M2. Aquí está alfa, la diferencia es en estos alfa que aparecen acá. ¿Y qué hago? Pues haciendo ciertas cuentitas que en este momento me voy a ahorrar, yo demuestro que M yo lo puedo factorizar en J1, J2, J3, donde cada uno de estos J's los puedo acotar por multiplicaciones de estos M1 y M2. Aquí juego con los índices, ¿ok? Entonces, nuevamente, demostrar que esta M es acotada va a ser equivalente a demostrar que estos operadores son acotados. Entonces, ¿qué he hecho? Pasé de un estimativo trilineal a demostrar que este multiplicador es acotado, y eso lo voy a demostrar si logro demostrar que estos M1 y M2 son acotados. ¿Pero qué hago? Digo, no. Demostrar que estos dos son acotados es equivalente a demostrar este estimativo bilineal. O sea, entonces básicamente estoy pasando de un estimativo trilineal a un estimativo bilineal. Y en nuestro trabajo nosotros demostramos que esto se satisface. Entonces así lograríamos demostrar que el estimativo trilineal se satisface, y con esa sería la parte crucial. Luego aplicamos teorema de punto fijo de Banach y garantizamos la existencia. El pasar de este estimativo trilineal a este estimativo bilineal está inspirado en un trabajo, demostré la primera parte del primer estimativo trilineal. Nuevamente el segundo estimativo es equivalente a esto. Entonces nosotros demostramos esos dos. Ahora, este trabajo está inspirado, o sea, pasar de este estimativo trilineal a este estimativo bilineal, está inspirado en este paper de Tao, donde demostró en el 2001, siguiendo estas modificaciones en los multiplicadores, este estimativo trilineal, lo cual implica que este sistema de ecuaciones está localmente bien planteado en el contexto de los espacios de Burgain para S mayor que menos un cuarto. Pero aquí viene la pregunta, uno dice, bueno, S mayor que menos un cuarto, ¿y qué pasa para los S menor que un cuarto? Entonces, si S es menor que un cuarto, nosotros vimos que este S igual a un cuarto es sharp, o sea, es óptimo. ¿En qué sentido es óptimo? Primero, que si yo tomo S menor que menos un cuarto, este estimativo trilineal falla. Es decir, yo voy a poder encontrar una función U, V, W, de tal forma que este estimativo no se satisfaga cuando S es menor que un cuarto. Y además,
Si S es menor que un cuarto, el mapeo de solución no es uniformemente continuo. Lo que pasa es que cuando uno obtiene soluciones de vía mapeo de contracción, vamos a tener ciertas propiedades de uniformemente continua cerca al origen, y en este caso van a fallar. Entonces, inspirados en este trabajo de Tao, nosotros intentamos analizar si los índices S y K que se han obtenido en este trabajo son óptimos. Y infortunadamente no, logramos demostrar mal planteamiento local. El primer argumento es que demostramos que si yo tomo S, K menor que menos un medio, S menor que un medio o K menor que menos un medio, y cuya distancia es mayor que 2, entonces no va a existir un tiempo de tal forma que el mapeo se hace 3 en el origen. Entonces aquí quiero mostrar esta gráfica. Esta franja azul es lo que donde yo tengo buen planteamiento local. ¿Ok? Son los S y K que cumplen esto. Esta parte roja que tengo acá es donde tengo mal planteamiento en el sentido de que no es C3 en el origen. Y ahora necesitamos saber qué pasa en esta parte blanca. O sea, no sabemos si es mal planteado o buen planteado. O bien planteado en este caso, perdón. Ese es el primer argumento de mal planteamiento local. El segundo argumento es con respecto a los estimativos trilineales. Si yo tengo S menos 2K mayor que 1 o K menor que menos un medio, o K menos 2S mayor que 1 o S menor que menos un medio, gráficamente es la parte verde o la parte gris, más fácil de ver, el estimativo trilineal falla. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que nosotros demostramos. Nosotros demostramos nuevamente buen planteamiento local, si estamos en la franja azul, y demostramos que si yo tomo mis índices S y K acá en la parte roja o en la parte verde y en la parte gris, tenemos mal planteamiento local, dependiendo del argumento que estemos tomando. Y eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Liliana. Muy interesante tu charla, me gustó mucho personalmente. Pues ahorita pasamos a la ronda de preguntas. Recuerden, si tienen alguna pregunta, usar la opción de levantar la mano en Zoom. Entonces, pues los escuchamos si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, pues, para Liliana. Colega, ¿me escucha? Sí. Excelente presentación, Liliana. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo fue la parte de mal planteamiento, Liliana, que dijiste? ¿Cuál de los dos? Al final, cuando hablaste del paper de Tao y dijiste que infortunadamente... Ok, esto. Ajá, allí, sí. Ajá. ¿Cómo fue esa parte? Es decir, porque... Okay. Es que hay dos argumentos de mal planteamiento local. Bueno, mal planteamiento de un problema. Entonces, como para nosotros es supremamente importante la parte del estimativo trilineal, o sea, es como la parte central la parte más difícil cuando estamos haciendo un trabajo de estos, siendo sinceros. El resto es estándar. Entonces, lo que se logró demostrar, lo que demostraron en este paper, Kenny Ponce y Vega, demostraron que el estimativo trilineal falla para S menor que un cuarto. ¿Qué quiere decir que falle? O sea, que encontraron un contraejemplo, básicamente. O sea, yo te puedo, no, en este momento no te puedo dar, ¿no? Pero sé que existe U, V y W de tal forma que esta desigualdad no se cumpla. Si yo tomo S menor que un cuarto. O sea, puedo tomar U, V y W en estos espacios de Bourgain de tal forma que el estimativo no se cumpla. Excelente. Okay. Esa es la primera. Y la segunda, pues que no es uniformemente continua en el origen. Ok, Liliana. Muchas También gracias. demostrada por la tripleta fantástica. Excelente. Bueno, tenemos otras 3 preguntas de Alex Montes, después la profesora Ivonne Rivas
y otra pregunta que está en el chat. Entonces, Alex, voy a autorizar tu micrófono para que puedas hacer tu pregunta. Sí, gracias. Buenas, ¿me escuchan? Sí, ¿Qué tal, Liliana? Muy bonita y muy buena tu presentación. gracias. Quería preguntarte, como bien lo explicabas, todo radica o lo más importante o el trabajo grueso está en la parte del estimativo trilineal. Entonces, lo que quería preguntarte es si lo del alfa diferente de 1 se puede mirar ahí en la prueba de ese estimativo o es por otra razón técnica que No, toman alfa aparece. diferente de 1. Aparece en la demostración del estimatrio trilineal que alfa tenga que ser diferente de 1. En las diapositivas que presentaste, ¿de pronto se podría mirar o es muy técnica la cosa? Sí, no, yo aquí no quise introducir, no, es propiamente dentro de la demostración. No, yo acá no coloqué nada de... Pues si tú has visto las demostraciones de estos estimativos, tú sabes que eso es partir el espacio y empezar a ensuciarse las manos. Entonces... Ok. Sí, Bueno, es dentro de la demostración como tal. ok, muchas gracias. Fernando. Listo. Profesora Ivonne, ya puede activar su micrófono para hacer la pregunta. Buenos días. Hola Liliana, muy bonita tu presentación, me gustó mucho. Simplificaste muchísimas cosas y me va a servir mucho para la mía. Espero que hayan cogido muchas ideas. Te quería preguntar, te quería felicitar porque esos estimativos trilineales son de mucha paciencia. Es decir, a mí no tengo tanta paciencia para hacerlos. Te admiro por meterte a calcular eso. La pregunta es, ¿tu buena colocación pues es para mayor que menos 3/4, ¿cierto? O 1/4, ya no me acuerdo. Pero depende fuertemente es del estimativo trilineal que probaron. Sí. Y por eso mismo es Sharp. Si tú usas otro approach, otra manera de probarlo, podrían rebajar el índice, ¿cierto? Es decir, ¿por qué mi pregunta de contestar eso? Porque pues yo sé que el trabajo de Mónica Bizán, pues del 2018 creo, ellos lograron bajar el índice de la academia hasta -1, ¿sí? Pero usaron otra técnica, ya no usaron esta de Kenzie, Ponce y Vega, sino que cambiaron totalmente la manera de ver el problema. Entonces mi pregunta es, ¿será que con esa técnica, no sé si te has preguntado, se podría intentar hacer algo? Y bueno, ahí está implícita la pregunta es, la buena colocación que tú mostraste es Sharp basada sobre el estimativo 331 que usaste. Bueno, primero, pues un gusto saludarte, Ivonne. Siempre me da alegría saludarte. Ahora, la primera parte sí, la verdad no tengo idea del trabajo, pero supongo, o sea, ahí sí ya es como que me estás dando es un problema para trabajar. Entonces, si me das un tiempo, te lo cuento. Sí, gracias. Ahora, lo de ensuciarme las manos, sí, a mí me gusta mucho hacer ese tipo de estimativos. Y la parte, no, lo que nosotros demostramos no es Sharp en el siguiente sentido, porque tenemos partes donde no sabemos qué pasa. Sí, aquí sí está, aquí ves la gráfica. Entonces nosotros tenemos buen planteamiento local en esta parte azul y mal planteamiento en esta parte roja. Pero allí el S está a -1/2 si alcanzo a ver si apenas está como... Ajá, sí, no sé si es menor que -1/2. Pero mira, es que también teníamos esta relación de distancia entre los dos índices. Pero eso está basado fuertemente en la manera que tú lo probaste, ¿cierto? De la división que hiciste de las espacios y las condiciones. Ajá. Claro, si yo tomo, porque teníamos como una, ¿cómo se dice? Yo les puedo mandar Alex y Liliana, les puedo mandar, es que estaba mirando lo que escribieron, les puedo mandar el artículo, yo ya lo bajé, el de Bizán. Sí, gracias. No, que nosotros tenemos una primera versión de este artículo, ya, donde tomamos el mismo exponente HS, y en ese caso era Sharp, en este sentido, o sea, que los estimativos y C3. Sí. En este caso, como analizamos qué pasa si tenemos diferentes exponentes, gracias, entonces tenemos problemas en estas regiones blancas. Ok, sí, entiendo. Ok, perfecto.
Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Tenemos una pregunta más. Pregunta Gerardo L. No sé. Dice, ¿existen resultados similares a los que ustedes obtuvieron en el caso periódico? La verdad no tengo idea. Nuevamente, hola Gerardo, creo que te recuerdo. La verdad sí, no tengo idea en estos momentos. Pues la verdad terminamos de trabajar esto y ahorita estoy haciendo otras cosas, entonces sí me he alejado un poco de la literatura y no tengo cómo responderte a la pregunta. Lo último que vi cuando estábamos trabajando en esto, no, pero no sé. No sé. Bueno, pues perfecto. Nuevamente muchas gracias, Liliana.